Se puede definir síndrome como un conjunto de síntomas o afecciones que se presentan juntos y sugieren la presencia de cierta enfermedad o una mayor probabilidad de padecerla. A pesar de que el cerebro nos da una concepción unitaria y con sentido acerca de la realidad, en ocasiones ciertas alteraciones pueden hacer que nuestra manera de percibir las cosas se rasgue totalmente sin que ni siquiera nos demos cuenta. La prosopagnosia es un tipo específico de agnosia visual que se caracteriza por la incapacidad de reconocer rostros que no son familiares e incluso, en los casos más graves, el paciente puede no reconocerse a sí mismo en un espejo o en una fotografía. Los afectados por esta enfermedad cerebral pueden identificar un rostro como tal y saben que existe una diferencia entre dos rostros, pero no pueden reconocer ni identificar de quién se trata. En muchos casos, la persona afectada hace un análisis deductivo de la persona para tratar de identificarla a través de rasgos característicos como son la forma o color del pelo, la presencia de alguna cicatriz o lunar, determinadas expresiones faciales, etc. La principal causa son las lesiones cerebrales bilaterales provocadas por un accidente cerebrovascular, por un tumor cerebral y en menor medida por traumatismos craneoencefálicos o por infecciones que afectan el sistema nervioso central. Ante estas dificultades, se puede ayudar a la persona afectada a que desarrolle distintas estrategias con las que compensar su déficit. Para tratar de mejorar el reconocimiento de los rostros familiares resulta especialmente útil hacer uso de claves contextuales de la persona. En este caso, hay dos trastornos neurológicos en uno, que no van necesariamente ligados, pero sí tienen relación. Por un lado, la tricolomanía es un trastorno maniático que hace que quien lo sufra sienta el deseo de arrancarse cualquier rastro del pelo del cuerpo. Por otro lado, la tricofagia es otro trastorno que se traduce en una ingesta compulsiva de pelo. Estos trastornos pueden llevar a enfermedades como el tricobocear o el síndrome de Rapunzel, que es la acumulación de pelo en la cámara gástrica o intestino delgado. No obstante, no se han encontrado datos fiables de lo que puede producir esta obsesión por arrancarse e ingerir el propio pelo. Hasta el momento, se cree que son varias las causas que propician esta conducta, pueden ser genéticas, biológicas y ambientales como el estrés. Algunos expertos recomiendan tratamientos farmacológicos centrados en inhibidores de serotonina con la administración de antidepresivos, aunque en muchos casos se reducen los síntomas pero no se elimina el trastorno. Por ello, el tratamiento psicológico es fundamental para resolver el trastorno. Las personas que padecen este trastorno sienten que uno de sus miembros o una parte de ellos no es suyo, sienten como si fuese algo ajeno a ellos. Esta sensación muchas veces aparece desde la infancia y podría desencadenar el deseo de amputar estas partes del cuerpo que se sienten como ajenas. En algunos casos, los pacientes introducen esa parte en hielo hasta el punto que un cirujano no pueda tener más remedio que amputarla. No hay que confundirse, este trastorno no nace del placer visceral de cercenar el propio cuerpo, sino de la percepción de parte del propio cuerpo como algo extraño. Dado que los síntomas de este desorden son principalmente cognitivos, el tratamiento cognitivo-conductual puede resultar especialmente eficaz. No obstante, las ideas de estos pacientes están tan sumamente arraigadas que es muy complicado que los síntomas remitan solamente con terapia psicológica. Quien sufre este síndrome padece cuadros complejos de trastornos en la percepción visual. Entre sus síntomas encontramos micropsias o ver las cosas más pequeñas de lo que realmente son, macropsias, que es verlas más grandes, distorsión de la forma de los objetos, sensación de aceleración del tiempo y de irrealidad, entre otros. Este síndrome es producido por múltiples causas. Una de las más frecuentes es una infección por el virus Epstein-Barr.
El conocimiento de este trastorno por parte de los profesionales médicos es necesario, ya que conociendo sus síntomas y sabiendo que su pronóstico es benigno, se reducen las pruebas diagnósticas. No existe un tratamiento específico para este síndrome, para el que se suelen prescribir con bastante eficacia los mismos medicamentos que para la migraña, además de recomendar descanso a los pacientes. Este síndrome se presenta desde el nacimiento y afecta al cerebelo, que está implicado en el movimiento, y a las cavidades de líquido que lo rodean, lo que provoca un aumento de presión intracraneal e hidrocefalia. En la primera infancia es cuando se suelen presentar los síntomas más comunes que acompañan a esta afección, tales como la lentitud en el desarrollo motor y un aumento en el tamaño del cráneo. En niños algo más mayores pueden presentarse síntomas como irritabilidad, convulsiones, vómitos e inestabilidad provocada por el aumento en la presión intracraneal y por la disfunción del cerebelo. En cuanto al desarrollo intelectual, no hay un patrón claro, ya que algunos niños no presentan problemas de cociente intelectual y otros no desarrollarán a un nivel adecuado las capacidades cognitivas. El tratamiento es la neurocirugía, mediante derivación ventricular y ventriculostomía o intervención quirúrgica para tratar la hidrocefalia, en la cual se crea una abertura que permite el drenaje de líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos cerebrales hasta la cisterna magna. Alguien que sufre MSP actuará como si la persona bajo su cuidado estuviera enferma. A menudo falsifican información médica, pueden mentir a los profesionales médicos sobre la salud o el estado de la persona a su cargo. Hacen esto para obtener compasión o para llamar la atención. Alguien que tiene MSP puede realizar acciones para enfermar a su hijo. A sabiendas, expondrán al niño a procedimientos médicos dolorosos o riesgosos, incluso a cirugías. Pueden crear síntomas deliberadamente en un niño. Pueden hacerlo reteniendo alimentos, envenenando o asfixiando al niño, dándole medicamentos inapropiados o reteniendo los medicamentos recetados. Crear estas situaciones puede poner al niño en riesgo extremo. La seguridad del niño es la prioridad número 1 del tratamiento. Se debe tratar al niño por cualquier problema médico que tenga y protegerlo de nuevos abusos. Es posible que deban retirarse del cuidado del cuidador afectado. El tratamiento psicológico puede ser necesario a medida que el niño se recupera. El síndrome de Fregoli es un delirio consistente en la creencia de que una o varias personas conocidas están siendo suplantadas por alguien que utiliza un disfraz o cambia de apariencia de otro modo. Frecuentemente se asocia con un componente paranoide, ya que las personas con síndrome de Fregoli suelen pensar que el suplantador las persigue para hacerles daño o al menos perjudicarles. Se trata de un delirio monotemático clasificado dentro de la categoría de los que conocemos como delirios de falsa identificación. Se relaciona con trastornos como la psicosis, la demencia y las lesiones cerebrales. Los tratamientos cognitivo-conductuales para los delirios se centran en la reestructuración cognitiva a través de la normalización de los síntomas, el desafío verbal no confrontador y las pruebas de realidad para refutar la hipótesis del cliente. En casos de psicosis, los síntomas se pueden remitir con el uso de fármacos antipsicóticos. Es uno de los síndromes más raros y que tiene similitudes con el síndrome de Fregoli, ya que afecta a aspectos subjetivos y emocionales de nuestra manera de reaccionar ante la presencia de otros. Las personas que experimentan delirio de Capgras creen que ciertas personas, generalmente amigos o familiares, han sido sustituidas por impostores, aunque no hay motivos objetivos para sostener una hipótesis así. De ese modo, son capaces de reconocer el cuerpo, la cara y la manera de vestir de, por ejemplo, su propio padre, pero negarán que su identidad sea verdadera y reaccionarán con hostilidad ante su visión. En caso de presentar un hematoma cerebral o una neoplasia, se intentará abordar el tratamiento más conservador posible por parte de neurólogos y neurocirujanos. En casos de demencia o bien trastorno esquizofrénico, puede dar buenos resultados el uso de fármacos antipsicóticos.
La terapia cognitiva puede ser una buena herramienta a mediano plazo para hacer más llevadera y menos cargada la ansiedad de la vida de estos pacientes. En 2008, Joel Gold, director de psiquiatría del Hospital de Bellevue en Nueva York, y su hermano, el neurofilósofo Ian Gold, acuñaron el término para definir a un trastorno delirante del tipo persecutorio. El síndrome de Truman o el delirio de The Truman Show es un trastorno psicológico en el que el paciente cree que su vida es parte de un reality show o de una obra teatral, al igual que el protagonista de la película. Entre los casos destacados, se observa el de un hombre que cree que el atentado a las Torres Gemelas formó parte de su vida guionada por productores televisivos. Otro paciente viajó a escalar la Estatua de la Libertad creyendo que se reuniría con su novia de la secundaria en la cima y así podría liberarse del reality show. El llamado síndrome del muerto viviente es considerado hoy en día como una de las patologías más raras del mundo. Este delirio de negación consta de un avanzado desorden mental hipocondriaco, tras el cual el paciente cree estar muerto física y literalmente, con sus órganos en putrefacción, pero por alguna razón desconocida aún se encuentra consciente. Los pacientes llegan a creer que sus órganos internos han paralizado toda función, que sus intestinos no funcionan, que su corazón no late, que no tienen nervios, ni sangre ni cerebro e incluso que se están pudriendo, llegando a presentar algunas alucinaciones olfativas que confirman su delirio. No se reconocen frente al espejo e incluso llegan a afirmar que sienten como los gusanos se deslizan bajo su piel. Si bien hoy en día no hay tratamiento específico para el síndrome de Cotard, existen terapias universales que pueden aplicarse con éxito en estos pacientes. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.